¿Qué tal? Es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Platicaremos sobre cómo detectar y manejar pacientes en riesgo de desarrollar diabetes. Un punto muy importante es considerar que estos pacientes se encuentran bajo lo que conocemos como un síndrome metabólico. Este se define como el conjunto de factores de riesgo de origen metabólico que promueven directamente el desarrollo de enfermedad aterosclerótica, diabetes mellitus tipo 2 y aumento del riesgo cardiovascular. Actualmente la definición del síndrome metabólico se centra específicamente en lo que es el exceso de energía y obesidad. Esto se debe a que desde que tenemos un paciente con sobrepeso y más aún un paciente con obesidad, son pacientes que los encontramos ya con una dislipidemia que es aterogénica, que además la característica es que tienen elevación de triglicéridos, de partículas ricas en ApoB y disminución del colesterol HDL. Asimismo, cursan con un estado protrombótico, elevación de la presión arterial, un estado proinflamatorio y resistencia a la insulina e hiperglucemia. De hecho, esta disglucemia puede ser una glucosa alterada de ayuno, intolerancia a los carbohidratos o finalmente diabetes. ¿Cuáles son los factores de riesgo o incluso las características que tenemos que buscar en nuestros pacientes? Evidentemente, ser mexicano es uno de los factores más importantes en nuestra población. Esto lo podemos incluso asociar con el hecho de tener familiares de primer grado que tengan diabetes. Por otro lado, como comentamos en la diapositiva previa, el hecho de tener sobrepeso, que esto se define con un índice de masa corporal por arriba de 25 kilogramos por metro cuadrado, o que tengan obesidad, que sería un índice de masa corporal por arriba de 30 kilogramos por metro cuadrado. Asimismo, los pacientes pueden fácilmente identificar si se encuentran en riesgo cuando el perímetro abdominal se encuentra mayor a 80 centímetros en mujeres y 90 centímetros en los hombres. Otro de estos factores es la presión arterial, la cual se considera ya elevada cuando encontramos en 3 ocasiones mediciones por arriba de 140-90 milímetros de mercurio. El parámetro de dislipidemia es con un colesterol HDL por abajo de 35 miligramos por decilitro y o tener valores de triglicéridos por arriba de 150 miligramos por decilitro. Asimismo, otro de los factores importantes es el ser una mujer con historia de diabetes gestacional que haya tenido complicaciones obstétricas o haber tenido un producto macrosómico, el cual se define con un peso de 4 kilos al nacer. Otro de los factores importantes son aquellos pacientes que cursan con hiperuricemia, mujeres con síndrome de ovario poliquístico, específicamente por esta asociación que hay con la resistencia a la insulina, también pacientes ya con antecedente de cardiopatía isquémica o que tengan insuficiencia arterial de miembros inferiores o cerebral. En cuanto a la clínica, lo que podemos buscar en nuestros pacientes son datos de resistencia a la insulina como la acantosis. Esta acantosis es el oscurecimiento de la piel que lo podemos encontrar en el cuello, en los nudillos, en el pliegue inframamario, en la axila, en los codos, en la ingle y estas pequeñas verrugas que se conocen como acrocordones. Son datos muy característicos de la resistencia a la insulina y que nos obliga a estudiar parámetros metabólicos como la glucosa, perfil de lípidos, ácido úrico. Una herramienta muy útil que podemos utilizar en la consulta es el cuestionario del Find Risk, el cual justamente evalúa cada una de las características o factores de riesgo que comentamos previamente y le da un puntaje específico a la presencia de los parámetros que comentamos. Esto es, por ejemplo, un paciente con un índice de masa corporal que sea menor a 25, esto es que tenga un peso saludable, pues prácticamente no le da ningún punto. Sin embargo, aquellos pacientes con sobrepeso obtienen un punto y los pacientes con obesidad obtienen 3. Como comentábamos, el perímetro de cintura, en el caso de hombres, cuando éste se encuentra por arriba de 90, les confiere ya un puntaje, mientras que si es menor, no da ningún punto. Asimismo, evalúa también el estilo de vida, preguntando sobre la frecuencia del consumo de frutas y verduras, si toman algún medicamento ya para factores de síndrome metabólico, si se ha medido su glucosa y también si tienen familiares de primer grado u otros parientes que hayan sido diagnosticados con diabetes. Cada uno de estas variables da un puntaje específico en el cual podemos definir si nuestro paciente se encuentra en riesgo bajo, ligeramente elevado, moderado, alto y definitivamente muy alto.
Cuando tenemos un paciente con estas características y lo evaluamos con esta escala de Fine Risk, es muy importante solicitar una glucosa de ayuno. En esta glucosa de ayuno tenemos distintos escenarios. Podemos tener una glucosa por abajo de 100 miligramos por decilitro en ayuno, la cual se considera totalmente normal. Esto es, cuando la glucosa se encuentra por abajo de 100, el paciente definitivamente no tiene diabetes. Sin embargo, cuando el paciente se encuentra con una glucosa entre 100 y 125 miligramos por decilitro, requerimos el mejor estudio que existe para diagnosticar diabetes, que es la curva de tolerancia oral a la glucosa. Asimismo, podemos tener pacientes que presenten glucosas de ayuno por arriba de 126 miligramos por decilitro, y si ésta se presenta en 2 ocasiones arriba de ese valor o en cualquier momento la glucosa está por arriba de 200, ese valor o esos valores ya nos hacen diagnóstico de diabetes. Pero regresamos a los pacientes que encontramos entre 100 y 125 miligramos por decilitro que requieren una curva de tolerancia a la glucosa. Nuevamente tenemos distintos escenarios, en los cuales si esta curva de tolerancia a la glucosa es menor a 140 miligramos por decilitro a las 2 horas de tomar los 75 gramos de glucosa, el diagnóstico sería de una glucosa alterada de ayuno. Cuando el valor a las 2 horas se encuentra entre 140 y 199, el diagnóstico es de intolerancia a los carbohidratos. Y si este valor a las 2 horas está por arriba de 200, nuevamente el diagnóstico es de diabetes. Es así como los diagnósticos de glucosa alterada de ayuno y el de intolerancia a los carbohidratos únicamente puede realizarse con la curva de tolerancia oral a la glucosa y no con una hemoglobina glucosilada. Las acciones a realizar en cada uno de estos escenarios, pues evidentemente en una persona que tenga una glucosa normal, es simplemente educación y cambios en el estilo de vida, sobre todo si tiene factores de riesgo, entre ellos los que comentamos de tener familiares en primer grado o tener sobrepeso u obesidad. Pacientes que tienen ya una glucosa alterada de ayuno o intolerancia a los carbohidratos, está indicado el tratamiento con metformina y el cambio en el estilo de vida para controlar estos factores de riesgo. Mientras que en aquellos pacientes que tengan ya el diagnóstico de diabetes, nuevamente el mejor tratamiento que existe en estos pacientes es la metformina, ya que justamente este medicamento lo que nos ayuda es a disminuir la resistencia a la insulina. Obviamente no quedan exentos del control de otros factores de riesgo, sobre todo si ya tienen sobrepeso, obesidad, dislipidemia, hiperuricemia, y evaluar las complicaciones. Desde el momento en el que se hace el diagnóstico de diabetes, es muy importante enviar al paciente al oftalmólogo, al odontólogo y hacer una evaluación de función renal que puede realizarse con una relación albuminuria-creatinuria en una muestra de orina al azar. Y evidentemente en todas y cada una de las consultas hacer una revisión de los pies. Las guías de la ADA, de la Asociación Americana de Diabetes, entre el tratamiento del síndrome metabólico, que son estos factores de riesgo que nos van a llevar a finalmente desarrollar diabetes, comentábamos sobre lo que es el estilo de vida. En cuanto al área de nutrición, es muy importante realizar al menos 3 comidas al día. Evitar estos ayunos prolongados va a favorecer que el paciente tenga un mejor horario de alimentación y de esta manera eviten atracones o incluso tener alguna otra alteración eh, eh, trastorno de la alimentación. ¿Qué es lo que se sugiere? En este caso sugieren evidentemente consumir productos lácteos una sola vez al día, consumir frutas y verduras, al menos o un máximo más bien de 2 porciones de fruta al día, limitar la cantidad de grasas, especialmente las grasas de origen animal, y disminuir el consumo de alcohol que sean 21 gramos por unidad en hombres y 14 en mujeres. Por otro lado, debemos empezar a estimular la movilización o disminuir el sedentarismo al máximo. Ya que nuestros pacientes logran disminuir este sedentarismo, entonces podemos aumentar o incluso iniciar actividad física y ejercicio. La diferencia entre actividad física y ejercicio es que actividad física es todos los movimientos y toda la energía que se quema con cualquier actividad que estemos realizando, incluso el ir a trabajar, ir a estudiar, dar consulta, mientras que el ejercicio estamos hablando ya de una actividad física programada repetitiva con la finalidad de perder peso.
Para disminuir el sedentarismo y aumentar esta actividad física, una sugerencia es alcanzar 10.000 pasos al día. Otro punto importante en el tratamiento es la suspensión del tabaquismo, ya que se ha demostrado que el fumar un solo cigarrillo invalida todo el tratamiento que se haya llevado en las últimas 3 semanas. Y por otro lado, los fármacos, que como comentamos previamente, la metformina es uno de los que está aprobado para prevención de diabetes, y uno de los que también se pueden utilizar son algunos fármacos para el control de peso. Cabe mencionar que hay muchos fármacos que actualmente están ya prohibidos, pero en esta gráfica podemos observar que Orlistat es uno de los que todavía se sigue utilizando, está autorizado y es uno de los más seguros. En cuanto a la inactividad como factor de riesgo, podemos mostrarle incluso a los pacientes la importancia de realizar actividad física y ejercicio. De hecho, en este estudio se buscó cuáles eran los principales factores para enfermedad cardiovascular y la más importante fue justamente la inactividad. Mientras que en aquellos pacientes que empiezan con actividad física, podemos ver cómo evidentemente hay control de triglicéridos, de la presión arterial, de la composición corporal e incluso del colesterol HDL. Es así como podemos ver en la tabla del lado derecho que aquellos pacientes que hacen actividad física disminuyen 31% el riesgo de mortalidad por cualquier causa y una mortalidad prematura, y aquellos que hacen ejercicio disminuyen hasta 45%. Si nos vamos a la parte donde dice prevención de diabetes tipo 2, vemos que aquellas personas que hacen actividad física disminuyen 40% el riesgo de desarrollar diabetes, y en los que ya hacen ejercicio, este riesgo disminuye a más del 50% de desarrollar diabetes. Y lo mismo podemos ver este efecto en algunas otras comorbilidades, como sería enfermedad cardiovascular, un evento cardiovascular cerebral, hipertensión, cáncer de colon y de mama, así como osteoporosis. Para eliminar el sedentarismo, de hecho, se ha considerado ya como un nuevo blanco terapéutico. Actualmente el tiempo que pasamos sentados ha surgido como un factor de riesgo independiente para enfermedades crónicas. Lo que se sugiere es levantarse o realizar caminatas ligeras, ya que reducen la glucosa postprandial. Una sugerencia es que después de tener una comida, el paciente salga a caminar por lo menos 10 minutos. Asimismo, cuando se inicia con cambios en el comportamiento, se le puede sugerir al paciente que cuando esté sentado, se pare, y cuando esté ya de pie, camine o haga algún movimiento. La educación para la prevención de diabetes es muy importante incluir todos los aspectos del paciente, entre ellos la sociedad, la familia, la cultura, revisar sus sesiones individuales y grupales, también ver la posibilidad de utilizar la tecnología a nuestro favor y buscar siempre las barreras para poder alcanzar el autocuidado. Finalmente hay que considerar que una persona con factores de riesgo está rodeado de muchos otros factores, entre ellos la sociedad, la familia y la cultura. Necesitamos evaluar también cuáles son las creencias que se tienen, el apoyo que tienen por parte de la familia o incluso de sus amigos y en el lugar de trabajo, porque esto nos va a facilitar poder alcanzar las metas de tratamiento. También podemos pedirle al paciente que realice un monitoreo, ya que es más sencillo que el paciente también vaya revisando gradualmente todos los cambios que realiza. Estas técnicas de autorregulación incluyen la medición de peso y la circunferencia de cintura, y de hecho cuando una de las metas es bajar de peso, se sugiere que una vez a la semana en la misma báscula y que idealmente sea a la misma hora y con la misma cantidad de ropa, vaya realizando esta medición del peso para ver si se mantiene o incluso si está bajando, para poder hacer algún ajuste en el esquema. Algunos otros indicadores, que esos son ya más para una clínica de atención integral, es el número de consultas a la clínica, sobre todo para ver si el paciente realmente tiene compromiso o empieza a abandonar el apego al tratamiento. Y los métodos objetivos serían los cambios en la cantidad de actividad física, que muchas veces esto lo podemos medir con cuestionarios que están ya estandarizados, los cuales miden, por ejemplo, el tiempo que pasa sentado, el tiempo que ve televisión, las horas de sueño, cuánto tiempo camina. También evaluar los cambios en la ingesta calórica,
que también puede hacerse por cuestionarios ya estandarizados, como es el registro de alimentación de 1 o de 3 días. Evaluar siempre en las consultas el cambio de peso, de circunferencia de cintura o incluso del índice de masa corporal, y solicitar estudios para evaluar los cambios, ya sea para disminución del valor de glucosa, del perfil de lípidos y el control de la presión arterial. Así es que, en conclusión, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer? Pues evidentemente disminuir el riesgo cardiometabólico, que eso es lo que lleva a las complicaciones en los pacientes. Es por ello que es muy importante identificar a personas en riesgo de desarrollar diabetes, buscando o midiendo una glucosa plasmática de ayuno. Comentamos que si está entre 100 y 125, es necesario realizar una curva de tolerancia oral a la glucosa, y en aquellos pacientes que ya se diagnosticaron con diabetes, entonces solicitar una hemoglobina glucosilada para poder alcanzar un control de su diabetes. Identificar a personas con alto riesgo cardiovascular y considerar siempre los factores de riesgo y tratarlos individualmente. Esto es, recordar que el paciente también puede tener dislipidemia, también tiene hiperuricemia, tiene hipertensión, y cada uno de ellos en muchas ocasiones requiere un tratamiento individualizado. Tomar muy en serio la pérdida de peso y el ejercicio que estén realizando los pacientes, y tratar los problemas de manera oportuna, agresiva y de manera multidisciplinaria. Muchas gracias.